Bienvenidos a nuestro fascinante viaje mientras desentrañamos las numerosas curiosidades y hechos desconocidos sobre la figura fundamental de la historia, Isabel I de Castilla. Isabel I nació en el pequeño pueblo de Madrigal de las Altas Torres en 1451, donde estaba cautiva su madre. Se crió en Alcalá de Henares, que era un importante centro de poder y aprendizaje en España. Isabel estuvo muy influenciada por su educación académica y se convirtió en mecenas de las artes, la cultura y la exploración a lo largo de su vida. Entre sus numerosos logros, Isabel es mejor recordada por su patrocinio de Cristóbal Colón, que resultó en su famosa expedición de 1492, que condujo al descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero este fue solo uno de sus muchos hechos notables. Era una mujer de muchas facetas: reina, diplomática, estratega, visionaria y defensora del cristianismo. El reinado de Isabel es famoso por la Reconquista, la lucha de siglos para expulsar a los moros musulmanes de la península ibérica. Su matrimonio con Fernando II de Aragón supuso la unificación de España, posibilitando el fin de la Reconquista. Como gobernantes conjuntos de esta España unificada, Isabel y Fernando defendieron el establecimiento de un Estado católico único y buscaron afirmar su poder y autoridad a través de esto. La vida personal de Isabel también es intrigante. Se casó con Fernando II de Aragón en una ceremonia simbólica en 1469, y formaron un frente unido para gobernar España. Su asociación se basó en el respeto mutuo y el amor por su país, y fue un verdadero matrimonio de poder, con ambos gobernantes decididos a llevar a España a una nueva era de dominio. Isabel enfrentó muchos desafíos durante su reinado. Su lucha contra las mordaces constelaciones de rivales políticos formó un telón de fondo de tensión constante. La Guerra de Sucesión Castellana, que estalló tras la repentina muerte de su hermano, provocó uno de esos momentos oscuros, en el que se disputó el derecho de Isabel al trono de Castilla. Una faceta controvertida y menos conocida de Isabel es su implicación en la Inquisición española. Establecido formalmente en 1478, se utilizó para consolidar su poder, purgando al país de cualquier amenaza percibida a su autoridad. Este periodo de la historia estuvo marcado por un gran miedo, pero también condujo a numerosos avances tecnológicos e intelectuales, que discutiremos más a fondo en nuestro viaje. El legado de Isabel también incluye avances económicos. Una de sus contribuciones más duraderas fue la reforma del sistema de acuñación. Antes de su reinado, existía una gran y confusa variedad de monedas. Isabel impuso un estándar único de valor, basado en los maravedís, que trajo estabilidad a la economía. El reinado de Isabel se caracterizó por inmensos cambios sociales y políticos. Marcó el comienzo de una nueva era de exploración y conquista en el hemisferio occidental, cuyos efectos todavía se sienten hoy. Su increíble influencia y sus notables hazañas la convierten en uno de los personajes más fascinantes de la historia mundial. Cruelmente, a pesar de su profundo legado y el impacto monumental de su reinado, la vida de Isabel terminó en enfermedad y aislamiento. Murió el 26 de noviembre de 1504, consumida por las enfermedades y la depresión que la habían envuelto desde la muerte de su amado marido Fernando II de Aragón en 1516. La muerte de Isabel marcó el final de un capítulo de la historia, pero su impacto duradero resuena en los anales del tiempo. El reinado de Isabel I está lleno de curiosidades, complejidades, controversias, triunfos y dolor. No fue solo una mujer de su tiempo, fue una visionaria y una líder cuya influencia continúa resonando en las venas de la cultura, la sociedad y la historia españolas. Además de Cristóbal Colón, Isabel patrocinó varios otros viajes de descubrimiento. Por ejemplo, se sabe que patrocinó 2 viajes a la India del explorador italiano Giovanni Caboto. Su hambre de exploración y mapeo de lo desconocido era tan vasta como su reino. Otra curiosidad sobre Isabel es su famosa decisión de empeñar sus joyas para recaudar fondos para la expedición de Colón. Este es un ejemplo revelador de su intrépida visión de España y su fe inquebrantable en el sueño de Colón de un viaje hacia las Indias hacia el oeste. No quedó ninguna piedra sin remover en la creación de la historia. La incesante búsqueda de la unificación por parte de Isabel se extendió mucho más allá de España. Tenía aspiraciones de casar a su hija, Catalina de Aragón, con el entonces príncipe de Gales, Arturo Tudor, lo que finalmente condujo a la dinastía Tudor en Inglaterra. Esta alianza estratégica fue un testimonio de la visión de gran alcance de Isabel para su reino y el mundo en general. La astucia de Isabel se extendió incluso a su vida familiar. Era conocida por defender estrictos códigos de comportamiento y utilizó percepciones de sus virtudes para promover sus propias agendas políticas.
Su interpretación deliberada de una mujer ejemplar, una reina virtuosa dedicada a su familia y al bienestar de su pueblo, jugó un papel importante en mejorar su imagen y fortalecer su control del poder. El patrocinio de Isabel y Fernando se convirtió en una faceta importante del Siglo de Oro español, también conocido como Siglo de Oro. Esta época vio un tapiz increíblemente rico de creatividad artística. Personas como el Greco, Diego Velázquez y Miguel de Cervantes encontraron patrocinio bajo su gobierno, lo que llevó a obras de arte y literatura que definieron la edad. El celo de Isabel trascendió las facetas políticas y de navegación de su reinado. También era una persona notablemente espiritual, que creía ardientemente que sus poderes estaban divinamente sancionados. Esta fe inquebrantable en Dios dirigió cada paso como gobernante y solidificó su determinación de imponer la unidad religiosa en su reino. Isabel fue una estudiante de historia y genealogía durante toda su vida, y comprendió a fondo el funcionamiento interno de la diplomacia. Su agudo conocimiento de las estrategias políticas y su capacidad para manejar hábilmente las negociaciones facilitaron la consolidación de España tal como la conocemos hoy. La enigmática vida de Isabel vio numerosas fluctuaciones y complejidades, ofreciendo un viaje cautivador a través de los anales de la historia. Sin duda, el reinado de Isabel fue un punto de inflexión no solo para España, sino para la historia mundial en general, ya que desempeñó un papel fundamental en la configuración de un nuevo orden mundial. La vida y el legado de Isabel son un tapiz de complejidades y logros más rico de lo que podrían parecer a primera vista. A medida que eliminamos las capas de la historia, obtenemos una comprensión y una apreciación más profundas de la mujer que alguna vez fue la gobernante más poderosa del mundo occidental. Sentimos el profundo impacto que tuvo su notable reinado en el mundo y continuamos manteniéndolo en el dominio del tiempo. Las curiosidades de la vida de Isabel continúan involucrándonos, desconcertándonos e inspirándonos. Su reinado encarna la esencia de un espíritu verdaderamente vivaz, que pasó por los portales de los siglos y emergió como una fuerza de la naturaleza, doblando el curso de la historia. La vida de Isabel no es solo suya sino un reflejo de los tiempos tempestuosos en los que vivió y del espíritu indomable del colectivo humano. La vida de Isabel estuvo plagada de contradicciones, complejidades y consecuencias de gran alcance. Estos elementos lo hacen aún más fascinante y digno de exploración. Al reflexionar sobre su vida, nos encontramos cara a cara con los muchos rostros de Isabel, la amada reina, la guerrera implacable, la astuta diplomática, la visionaria, la mecenas de las artes y la firme defensora de la fe y la tradición. La vida de Isabel sirve como recordatorio del poder que los individuos pueden ejercer a lo largo de la historia de la humanidad. Su reinado se mantiene firme, un testimonio del impacto que una sola mujer puede tener en el destino de una nación. Su vida fue una danza implacable entre tradición y progreso, unidad y división, fe y duda, una danza tan complicada, hermosa y fascinante como la vida misma. La increíble vida de Isabel fue, en esencia, una ópera de ambición humana, amor, búsqueda de poder y la búsqueda inquebrantable de dar forma al mundo. Llena de drama, contradicción y sentido de grandeza, Isabel grabó de manera impresionante su destino en la historia del mundo, dando forma a una era que reverbera en los pasillos del tiempo incluso hoy. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, dejando una huella duradera en la historia. Su reinado había estado definido por una creencia inquebrantable en el derecho divino, y su compromiso inquebrantable con su país y su gente. A medida que pasamos las páginas de la historia, para cada oyente, su historia sigue siendo una invitación a sumergirse en las profundidades de un pasado intrigante. Con una visión incomparable y un inquebrantable sentido del deber, Isabel se embarcó en un viaje que alteraría para siempre la trayectoria de la historia humana. Triunfó en un mundo de hombres, y finalmente redefinió el papel de una reina, convirtiéndose en un faro de empoderamiento femenino en una sociedad ferozmente dominada por los hombres. Isabel era una paradoja andante, un gobernante que libraba la guerra y anhelaba la paz, una reformadora que se aferraba a la tradición, una mujer que se mantenía firme en un mundo que giraba en torno a los hombres. Incluso en sus últimos años, plagada de enfermedad y dolor, Isabel siguió siendo formidable, con su espíritu indomable intacto. Para Isabel, la vida no se trataba solo de reinar sobre las tierras o dominar los mares. Se trataba de soñar con lo invisible, hacer lo inconcebible concebible y convertir una realidad imposible en una entidad viva y palpitante. Como arquitecta de un mundo nuevo y valiente, Isabel se convirtió en la encarnación viva de la época dorada de España. Un faro de determinación, un modelo de realeza y un pionero para muchas generaciones venideras. Isabel I continúa inspirándonos y desconcertándonos con el viaje de su vida. Los ecos de su reinado resuenan en los pasillos de la historia, grabando su marca indeleble en la faz de la tierra.
El enigma que fue Isabel I, reina de España, permanece grabado para siempre en las páginas de la historia. Su vida y su reinado son testimonio de valentía, resiliencia, ambición y la creencia inquebrantable en el derecho divino. El espíritu indomable de Isabel es un recordatorio perdurable del poder de una mujer que se atrevió a cambiar el curso de la historia. Si bien la vida de Isabel puede parecer lejana en el tiempo y muy diferente de la de nuestro mundo moderno, sus ideologías, ambición y búsqueda de legado son siempre tan relevantes. Su vida es un recordatorio constante de que las mujeres siempre han sido, y serán para siempre una parte intrínseca de la configuración del mundo. La historia de Isabel I es una saga convincente de ambición vertiginosa, determinación despiadada, romance trágico y la búsqueda del poder supremo. Sigue siendo un testimonio de una mujer cuyo gobierno sembró las semillas de la época dorada de exploración de España, marcada por profundos cambios religiosos, florecientes eflorescencias literarias y artísticas y un formidable poder militar.